Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Es una bendición estar un día más aquí con ustedes compartiendo esta palabra que edifica nuestras vidas y que nos llena de mucha alegría y de mucha paz, porque la paz de Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. Hoy quiero compartir, estoy en una serie de enseñanzas enfocadas en lo que es la libertad en Cristo. Somos de la Escuela de Intercesión Profética de la Iglesia Jehová Varón de Guerra. Y hablar de la liberación es un tema muy amplio, porque hay tantas áreas en la vida de nosotros que tienen que ser liberadas, tienen que ser sanadas y restauradas. Y quiero compartir con ustedes hoy un tema que a mí me pareció un tema bien importante. El Dios de la victoria y el juicio. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que no pierde batallas, pero también es un Dios que le gusta mucho la justicia. Él es justo. Y quiero que usted lea, si usted tiene una Biblia a mano, el Salmo 23, versículo 4, donde el salmista David habla de algo bien interesante, que todos nosotros debemos de meditar en eso. Y dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces David aprendió que no hay victoria sin un juicio. Y que Dios, que es soberano y muy sabio, sabe qué método va a usar para corregirnos, para transformarnos y para alinearnos con su propósito. Propósito que Él preparó de antemano, dice la palabra. Desde antes que nosotros naciéramos ya Él había preparado un propósito para que nosotros pudiéramos caminar en Él. Hay un dicho en el mundo que dice que del dicho al hecho hay un trecho. Entonces hay cierta sabiduría en este dicho, porque decir algo es fácil, pero hacer que ese algo suceda es un proceso. Dios escribió nuestro destino, pero Él sabe que sin una mente y un corazón renovado nosotros no vamos a poder caminar en ese destino, porque no lo vamos a entender. No vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. La palabra nos enseña a nosotros que para conocer la voluntad de Dios perfecta, tenemos que tener una mente renovada. Sin esa renovación nosotros no vamos a entender el propósito de Dios para nosotros. Entonces Dios necesita que nosotros seamos eficaces en ese llamado que Él nos hizo, porque a cada uno de nosotros nos llamó. Quizás no hacer lo mismo, porque como hemos hablado durante este tiempo, nosotros somos un cuerpo con diferentes manifestaciones, ¿verdad? Diferentes porciones de gracia que Él depositó en cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos. Dios necesita entonces personas que estén libres, personas que estén listas para hacer aquello para lo cual nacieron. Cada siervo que Dios levantó, lo levantó en el momento perfecto, porque Dios no se equivoca. Si Dios permitió que nosotros naciéramos en este tiempo y estemos en este momento de la historia aquí en la tierra, es porque nosotros vamos a marcar una diferencia, porque vamos a hacer algo importante para Dios. Nosotros vamos a dejar huella. Nosotros tenemos que dejar una historia tras nosotros, como todos esos hombres de Dios que dejaron su historia. En Hebreos 11, cuando habla de la fe, dice que hubieron muchos hombres que por fe conquistaron reinos, tomaron ciudades, vencieron ejércitos más poderosos que ellos. Y tantas historias
que quedaron aquí escritas para que nosotros podamos ver que el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, es un Dios que no falla. Entonces, cada vez que Dios quería levantar a un siervo, Él lo escogía específicamente para que fuera eficaz, para que fuera la persona correcta en el tiempo perfecto. Me gusta mucho la historia de los jueces, donde nosotros ahí podemos ver que para cada situación, para cada enemigo que se levantaba en contra del pueblo, Dios levantaba a una persona diferente. Él levantó varios jueces, pero hay uno en específico que a mí me gusta mucho su historia, y es la historia de Gedeón. Porque dice la palabra que Dios, cuando Dios llama a Gedeón, el pueblo estaba viviendo un tiempo de una guerra bien difícil, donde el enemigo le estaba robando sus cosechas, le estaba robando todo el trabajo, todo lo que ellos hacían. Ellos sembraban, ellos cultivaban la tierra, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se dedicaba a la agricultura, más que todo. Y estaban aquellos ejércitos, muchos ejércitos enemigos se habían unido con el mismo propósito, esperando que la tierra produjera. Y cuando ya el fruto de la tierra estaba dado, cuando ya la cosecha salía, entonces ellos iban, dice, como langostas, y barrían con todo, y así Israel iba empobreciendo. Y en ese momento pasaron 7 años, dice la Biblia, así, 7 años en esa condición, 7 años sin ver prosperidad. Usted se imagina lo difícil que es trabajar arduamente, duramente, y que otro solo venga a llevarse lo que a usted le costó con tanto sacrificio. Usted se imagina cómo se sentía este pueblo. Pero dice la palabra que ellos clamaron a Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios les respondió. ¿Y a quién se le aparece el ángel del Señor? A Gedeón. ¿Dónde estaba él? Dice la palabra que estaba en una cueva. Estaba sacando el trigo para alimentar a su familia. Estaba escondido. Y Dios se le aparece a él. Había muchos hombres que habían hecho cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fortificados, dice la palabra, porque era la única forma que ellos habían encontrado para seguir viviendo, ellos y su familia. Entonces ellos se escondían ahí para esconder un poco de sus cosechas y alimentar a su familia. El pueblo había conocido a Dios de oídas. De oídas habían escuchado de Dios, pero no le conocían, no tenían una relación con Él. Porque sus padres les habían contado. Porque en Israel era una ley, era una costumbre, fue una orden que Dios les dio, que siempre se les hablara a las nuevas generaciones, a los hijos y a los hijos de los hijos, y que eso fuera algo que pasara de generación en generación, donde ellos siempre estuvieran escuchando que había un Dios en los cielos, que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía todo el dominio para poder traerles libertad a ellos. Pero hay momentos donde nosotros no creemos solamente a lo que la gente dice, sino que también tenemos que experimentarlo, y Dios sabe. Dios sabe que si hay algo que usted y yo hemos vivido, hemos experimentado, esa es una verdad que nadie la va a poder arrancar de nuestro corazón, porque es algo que nosotros ya estamos convencidos, tenemos convicción de eso. En Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra que Dios dejó a algunos reyes vivos para probar a su pueblo con ellos, para que aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán las conocieran, para que les enseñaran a los que antes no habían conocido guerra. Porque como les decía, cuando nosotros pasamos por una guerra y hemos visto a Dios pelear por nosotros, eso hace que nuestra fe crece. Y eso hace que nosotros podamos hablar con convicción a las personas,
de que tenemos un Dios poderoso, un Dios para el que lo imposible no existe. Entonces vemos como en este tiempo donde el pueblo estaba viviendo tiempos angustiosos, tiempos parecidos a los que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? De la pandemia y todo lo que ha pasado ha golpeado la economía de todos los países. Pero yo creo que esta es una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para levantarnos como pueblo de Dios y buscarle. Y orar para que Él nos dé las estrategias de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de todo lo que se ha levantado. Para este tiempo Dios preparó a Gedeón. Gedeón significa el destructor y el que humilla. Porque ¿sabe qué? Dios es un Dios tan específico que aún hasta el nombre de las personas, creo que Él escoge, Él pone en el corazón de los padres ese nombre. Porque ese nombre va a definir la personalidad de esta persona. Entonces se le aparece el ángel de Dios a él y le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Pero Gedeón, que creo que estaba como todo el resto del pueblo, le dice: ¿cómo es que Dios está con nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Y mirándolo Jehová dice, porque era el ángel de Jehová el que andaba ahí, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Él era un hombre forzado y valiente, porque el enemigo estaba a las expectativas de ver a qué horas salía la cosecha para ir y arrasar con todo. Pero este hombre creo que no dormía ahí en las cuevas, escondiendo el trigo, escondiendo los frutos para poderlos llevar a su casa. Él era un hombre forzado y valiente en ese tiempo. Un hombre que no estaba dormido porque sabía que había una guerra. Sabía que había una situación que tenían que ver de qué manera ellos podían salir adelante. Pero Dios le puso una condición. Toda la situación que ellos estaban pasando era porque el pueblo había hecho lo malo. Es porque el pueblo se había apartado de Dios, porque el pueblo estaba adorando a otros dioses. Y el altar estaba específicamente en la casa del papá de Gedeón. Y Dios le ordena que antes de que empiece la guerra con los madianitas y con todos aquellos ejércitos, él tenía que destruir este altar. Y dice la palabra que él tuvo miedo en el día de la gente. Porque, mis amados, cuando la persona está en su corazón equivocado y está desviado, la gente es violenta y pelea por lo que él cree que es lo correcto. Pero él en la noche dice que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y fue así, dice, como en la mañana cuando el pueblo y todos los que estaban adorando aquellas imágenes se enojaron y querían darle muerte, pero el papá de él, sale al encuentro y le dice: bueno, si Baal es Dios, que pelee él, que se defienda él, le dijo. Cualquiera dice que quiera hacer algún daño, será muerto. Y dice que los hombres entraron en temor. ¿Pero por qué entraron en temor? Porque ya Dios estaba peleando por ellos. Porque como yo siempre lo digo y lo repito, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a pelear nuestras batallas, Él va a pelear nuestra guerra. Y cuando Dios llama a una persona, Dios lo respalda, Dios no lo deja solo. Vamos a vivir momentos difíciles, los vamos a vivir, pero acompañados con la presencia de Dios. Jehová comenzó a respaldarlo, y aquel pueblo ya cansado de las luchas, ya cansado de esas situaciones. Usted se imagina 7 años. 7 años de no poder ver la prosperidad. 7 años de ver que otros están llevando lo que con tanto esfuerzo uno se ha ganado en la vida. Yo creo que eso duele. No ha de ser algo que se tome con ligereza. Pero Dios ya tiene un plan para cada momento. Dios ya tiene una salida para cada prueba. Y si nosotros leemos la historia de Gedeón, dice que él hace una convocación y se reúnen todos los hombres, una cantidad de hombres dispuestos a pelear.
pero Dios no aceptó una cantidad grande, porque Él no quería que ellos pensaran que porque eran bastantes era que habían tenido la victoria. Dios quería mostrarles a ellos que Dios quería pelear por ellos. Y solamente dice aceptó 300 que fueron escogidos, que fueron probados, que fueron aprobados por Dios. Estos 300 tenían que enfrentar un ejército enorme, dice que era como la arena del mar en número. Eran numerosos, un ejército cruel. Pero Dios le enseñó a este hombre que, como le dijo al profeta Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu que se gana la guerra. No es la gran cantidad de personas la que va a ganar la guerra. Son corazones dispuestos a obedecer la voz de Dios los que van a ver la victoria. Y entonces dice la palabra que ya cuando él ya tenía su ejército escogido, los 300 hombres, Dios lo despierta a medianoche y le dice anda al campamento del enemigo, porque Dios quería que él escuchara. Dios quería que él se convenciera con sus propios oídos que ya Dios le había revelado al enemigo que iba a ser derrotado. Y dice la palabra que él se mueve a medianoche y se va a escuchar a una de las tiendas de todos aquellos que estaban acampando ahí alrededor de ellos. Y le escucha a un hombre que le está contando un sueño a otro hombre, donde le dice, fíjate que soñé, que miré un pan que venía rodando y que golpeó el campamento y lo partió desde arriba abajo. Y el que lo estaba escuchando le dice, esto significa, le dice, que la espada de Gedeón, dice, se va a levantar contra el campamento y que Dios se le entregó en las manos. Cuando este hombre escucha esto, dice que se postra y adora. Y eso le da ánimo, y eso lo levanta, y eso lo lleva a convocar al pueblo, a decirle, Dios ya nos entregó esto, a alentar el corazón del pueblo, porque cuando Dios da una palabra, la cumple. Si Dios le ha prometido algo, usted tiene que creer que Dios lo va a hacer, que no va a ser en su tiempo, porque Dios trabaja con tiempo, no es cuando uno quiere, es cuando Él determina. Y Dios tiene tiempos perfectos para todo. Quizás en el momento que nosotros estamos esperando nos parece que nunca va a llegar, pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y se lo digo porque lo he visto, lo he vivido y yo sé que es real. Entonces fíjense que Dios no necesitó armas de guerra. Lo único que Él necesitó fueran trompetas. Lo único que Él necesitó gente que creyera en las estrategias que Él estaba dando. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice, rodearon el campamento y empezaron a sonar las trompetas. Y cuando esas trompetas empezaron a sonar, aquel ejército que los había tenido llorando, aquel ejército que les estaba robando la bendición, aquel ejército que los hacía retroceder, que los había escondido en cuevas, que los había escondido en lugares donde ellos buscaban de qué manera poder llevarle provisión a su familia. Aquel ejército empieza a gritar y empiezan a matarse los unos con los otros. Y así dice, fue destruido ese ejército. Entonces me gusta mucho esta historia, porque yo veo que en cada tiempo Dios levanta a las personas que Él considera que son necesarias en su momento. Como leíamos en el Salmo 23:4, dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Pero hay algo bien importante ahí que dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Les dije que el tema de esta enseñanza es el Dios de la victoria y del juicio. Porque Dios, hermanos, necesita llevarnos a una confrontación y poder derribar todo aquello que esté dentro de nosotros
que nos estorbe, para que Él nos pueda usar como instrumentos de bendición. A veces nosotros nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos una necesidad. Cuando estamos necesitados, ahí vamos a llorar, ahí vamos a clamar, ahí andamos pidiendo oración. Pero cuando las cosas se arreglan, ya no tenemos tiempo para Él, ya no hay espacio para Él. Y pensamos, bueno, Él no me va a entender. Amado, cuando algo es importante para uno aparta tiempo. Cuando algo es importante, cuando algo ocupa un lugar en el corazón, uno aparta tiempo. Porque ese lugar que ocupa Dios en el corazón de nosotros tiene que ser el primer lugar. Todos deberíamos tener un tiempo para Él. Entonces ese no es un problema que solamente se daba en el tiempo de los jueces, ese es un problema que se ha dado a través de la historia desde el inicio y hasta hoy. Es un tiempo donde creo que Dios quiere que nos levantemos con más fuerza, que nos humillemos, que nos volvamos a Él. Fácilmente nosotros nos olvidamos de Dios, por eso Dios muchas veces tiene que usar esa vara, la vara de corrección, para que volvamos a enfocarnos otra vez en sus caminos. Hay una palabra aquí en Ezequiel 20, 36 y 37 que a mí me llamó poderosamente la atención, porque es una palabra que viene a confirmar lo que el salmista David dijo. Dice en Ezequiel 20, 36, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Qué es litigar, hermanos? Litigar es arreglar un asunto pendiente en un juicio, donde el que tiene la razón es quien gana. Eso es un litigio. Dios llevó al pueblo al desierto para saber lo que había en el corazón de Él, para saber si había de obedecer o no su palabra, para saber si le creían, para saber si ellos estaban dispuestos a seguirlo a pesar de cualquier situación que ellos tuvieran que pasar. Necesitamos nosotros corrección. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos hijos, tenemos orgullo muchas veces en el corazón. Todos nosotros luchamos con el orgullo. Tenemos avaricia, malos deseos, envidia, rebelión y tantas cosas que se mueven dentro de nosotros, donde Dios tiene que llevar a nuestra alma a un litigio. Tiene que llevarnos a una confrontación. Y muchas veces estas confrontaciones se dan en medio de una prueba, en medio de una situación difícil. Ahí es donde Dios quiere saber qué es lo que hay dentro de nosotros y si nosotros nos arrepentimos. Ahí dice Él que fue necesario pasar la vara sobre los padres y ahora la tenía que pasar sobre los hijos para que ellos volvieran a entrar al vínculo del pacto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es una unión. Es algo que nos une fuertemente a algo, en este caso, a Dios. Dios quería que su pueblo se volviera a unir a Él, porque se habían olvidado de Él, porque habían dejado de adorarlo a Él, porque habían dejado de exaltarlo a Él. Porque nosotros podemos caer en ese error de solamente buscar a Dios cuando nos haga falta algo. Y de olvidarlo cuando ya sentimos que lo tenemos todo. Ahí en Deuteronomio 8, del 2 en adelante, le dijo el Señor al pueblo: no quiero que cuando estén enriquecidos se envanezca su corazón y digan: ¿a dónde está Jehová? Sí, porque muchas veces cuando tenemos necesidad de tantas cosas, ahí andamos llorando detrás de Él. Pero cuando ya esas necesidades son suplidas, entonces ya sentimos como que no necesitamos a Dios. Cuando nosotros entramos en el pacto con Dios, nosotros le entregamos la vida. Yo no sé cómo llegó usted, pero cuando yo llegué al Señor, yo le dije: Señor,
aquí está mi vida, quebrada, herida, sin rumbo, pero si en algo te puedo servir, aquí estoy, Señor. Así llegué yo. No sé cómo llegaría usted, ¿verdad? Cada uno de nosotros creo que tuvo una forma en la que llegó. Hay gente que llegó enferma. Yo llegué enferma y Dios me sanó. Me sanó de enfermedades que según la ciencia son incurables. Pero el día que volví al vínculo, al pacto con Él, esas enfermedades desaparecieron de mi cuerpo. Y nunca más volví a sentir síntomas. Y me hice exámenes y yo sé que Él me sanó. Entonces cuando nosotros entramos a ese pacto, nosotros le entregamos la vida para que Él gobernara todo nuestro ser, para comenzar a vivir una vida distinta. Pero lo que nosotros llevamos dentro muchas veces nos está estorbando para que nosotros fallemos a ese pacto. Porque nosotros somos como esa vasija de barro que va siendo construida. Y en lo que la mano del alfarero la está formando, piedritas van saliendo del interior de aquel barro que tienen que ser arrancadas. Porque si esa piedrita se queda en medio del barro, cuando esta vasija entre al horno, esa piedrita va a hacer que ese barro se rompa, va a hacer que ese barro se explote. Entonces por eso nosotros en el caminar con Cristo vamos siendo ministrados, vamos siendo liberados, vamos haciendo sanados, vamos siendo restaurados, porque todas esas piedritas de orgullo, todas esas piedritas de odio, todas esas piedritas de menosprecio, todas esas piedritas de rechazo, todas esas piedritas de vanagloria y cualquiera que sea el nombre que tenga, tienen que empezar a salir de nosotros. ¿Y cómo salen? A través del proceso, salen a través del desierto, salen a través de las crisis, a través de las pruebas. Así empieza el Señor a litigar con nosotros lo que llevamos dentro. Dios empieza a litigar con nuestra alma. Empieza Dios a tratar nuestro corazón. Muchas veces nos cuesta perdonar. Muchas veces nos cuesta, mis amados hermanos, pedir perdón, pedir disculpas. Hay tanto orgullo en nosotros, o será tanta herida, o no sé cuál sea la causa, pero muchas veces nosotros no podemos pedir perdón a otra persona. Sentimos que no se lo merece, sin darnos cuenta que esa falta de perdón está creando en nosotros raíces de amarguras tan profundas que nos van a estorbar toda la vida. El próximo tema que voy a compartir con ustedes, porque esta es una serie de temas, son esas amarguras reprimidas en el corazón. ¿Cuánto daño le hace esto a nuestra vida personal y a nuestras relaciones? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por causa de esta amargura reprimida? ¿Cuántos padres dañan a sus hijos por culpa de esta ira reprimida? ¿Cuántos líderes dañan a las personas que están bajo su cuidado porque tienen ira reprimida? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros? Porque la amargura se ha hecho como una enredadera dentro del corazón y nosotros no podemos avanzar. Tenemos que ser libres para escuchar con claridad lo que Dios quiere decirnos. Ahí está escrita la palabra. Dice que renovemos el espíritu de nuestra mente para que podamos entender la voluntad de Dios perfecta. Tenemos que dejar, cuando nosotros ya estamos libres, estamos sanos, y Dios ha sacado de nuestro corazón ese montón de piedritas que nos iban a explotar en algún momento, que nos iban a rajar, que nos iban a sacar del camino y de la gracia. Entonces nosotros estamos listos para dejarnos usar como Él quiere, ¿verdad? Porque aquí nosotros no fuimos llamados a hacer las cosas como se nos ocurra, como se nos parece, sino como aquel que nos llamó decidió que le vamos a servir. A Gedeón lo usó como un pan, según ese sueño que tuvo ese. Imagínese un pan
¿Cómo un pan va a tener la fuerza de derribar todo un ejército? Es algo como que no tiene sentido, pero como Dios usa lo que no es para que sea. Dios usa lo vil, dice la palabra, lo menospreciado, lo que no es, eso es lo que Dios levanta para que la gloria y la majestad siempre sea de Él. A Jeremías, como lo usó Dios, como un martillo. Un martillo, porque la guerra que él tuvo no fue fácil. Él tuvo que luchar y enfrentarse con gente que tenía grandes problemas en el corazón, que no aceptaba la corrección de Dios y que estaban viviendo una situación bien difícil porque Dios les hablaba y ellos no entendían. Entonces a cada uno de nosotros Dios nos va a usar de la manera que Él quiera. Y nosotros tenemos que estar listos para hacer las cosas a la manera de Él. Hay personas a las que Dios las tiene que cortar y sacarlas del ministerio, del llamado donde Él los ha colocado, porque no han podido escuchar su voz, sino que están escuchando su corazón. Y eso es algo que Dios no permite, ¿verdad? Bueno, así que me despido de ustedes. Dios les bendiga.